Mientras ustedes preparan las hojas de estos cuadros del Hasei David 6, yo voy a prepararme otro té y vuelvo, ¿ok? Los dejo con la música del rap.
Shalom Aleichem, gracias por haberme esperado. Quería comentar que hoy quería hacer un alto en el estudio del Arizal por el siguiente motivo. La excepción que hicimos hoy en la clase de los secretos de la Lesbet fueron imprevistos, involuntarios, pero lo que quería hacer en esta clase lo estuve pensando estos días. Primero que todo quiero hacer un lejaim por todos ustedes y ponerse de acá para que haya refuá shlema para todos los que necesitan refuá en la tierra de Israel, y que sea todo con alegría. Estamos estudiando una parte del Arizal que es el núcleo de toda la Kabbalah, que es el tema de la interinclusión, el tema de el reconocimiento de una primera naturaleza, de cómo Dios creó las cosas en un principio y cómo a través del conocimiento de cómo es la situación actual yo puedo entender qué es lo que me corresponde y qué es lo que pertenece a otro, y puedo reconocer en otro qué es lo que me corresponde a mí. Y entonces, de esa manera yo recupero todo lo que yo le doy a los demás, lo que no es mío, y dejo un espacio vacío para que los demás pongan lo que sí es mío. Eso es en definitiva lo que estamos haciendo con este cuadro. Y a través de eso, como vimos en las clases anteriores, logramos que haya toda una elevación, que lo que está arriba penetre en los niveles inferiores y lo que está abajo se eleve. Así la conciencia, el inconsciente y los motivos ocultos se transforman en conscientes. La mente, que es el origen de la conciencia y que es lo que luego va a derivar en sentimientos, le da una lógica intelectual a los sentimientos y recibe de los sentimientos esa calidez, ese calor que la mente no tiene, y a su vez los sentimientos descienden un nivel hacia los rasgos de comportamiento, y los rasgos de comportamiento adquieren las características de esos sentimientos. O sea, uno se comporta tal como siente y siente tal como piensa y piensa tal como está en su origen. Y a su vez, a través de ir para arriba, volvemos a elevar esa Or José, esa luz que vuelve, y así se completa el ciclo evolutivo de maduración y volver al estado inicial, y maduración y volver a madurar infinitamente, en un estado de subidas y bajadas, como vemos recién, y el que quiere puede asociarlo con lo que estudiamos en la clase anterior. Pero cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas, tiende a que le pase como le pasó a Nadab y Abiú, que su alma tiende a irse, y frente a la grandeza del infinito, al descubrir a Kadosh Baruj Hu en una pequeña hoja de la planta,
al descubrir su huella, su firma, el alma se va. Todo el mundo material pierde su sentido, pierde su valor. Y uno solo quiere unirse a Dios, pero esa no es la finalidad. Entonces, hoy vamos a leer una sijá del Rebbe, y vamos a entender qué significa ser sagrados. No sé cuánto va a durar la clase, esperemos que nos alcance el tiempo, pero si no, continuaremos la clase que viene. Quiero transmitirle lo que yo recibí, que todo lo que estamos estudiando no es simplemente un juego que nos permite elevarnos, un juego muy, muy supremo y muy magnánime, pero que en definitiva es algo egoísta con lo cual yo me elevo, sino que lo que estamos haciendo es elevarme para traer aquí abajo y revelar la luz infinita de Dios. Desde que yo era chico siempre aprendí de mi papá y de mi mamá a cultivar plantas. Cuando vine aquí a Israel me di cuenta que también podía cultivar árboles, no solamente plantas, a través de las semillas de las cosas que comemos. Entonces tengo la costumbre de separar semillas de las manzanas, de las naranjas, de las aceitunas. Tenemos también de la palta o abocado. Este es un árbol de aceituna, un olivo pequeñito, que ya tiene sus años. Aquí puse unas semillas de manzana y germinaron estos días, así que dentro de poco los voy a pasar a una maceta con tierra. Ya les puse un poquito de tierra para que vayan absorbiendo nutrientes. Y acá de este lado puse semillas de limón, pero todavía no veo que salga nada. Y es importante que cada tanto uno toque la tierra, y sobre todo que le enseñe a los chicos. Y bueno, vamos a dejar que el Rebbe le explique mejor. Durante esta semana leímos en el exterior Parashat Aharei Mot Kedoshim. Aharei Mot habla de la muerte de los hijos de Aarón. Y un segundito, me están mandando unas cosas por internet, no quiero que se escapen. Un segundito, no se me vayan, no se enojen. Entonces, como les decía, la Parashat Aharei Mot Kedoshim, Aharei Mot cuenta la historia, justamente lo que hablábamos recién, de los hijos de Aarón que quisieron con gran emoción conectarse con Dios de una manera no correcta, y su alma salió del cuerpo, salieron sin volver. Y la Parashat Kedoshim quiere decir sagrados o santos,
Y dice, Kedoshim Tiuk y Kadosh Ani. Dice, y serán sagrados porque yo soy sagrado. En la Perashá dice también, Beit Kadishtem, Beitem Kedoshim. Y se santificaron, y se santificarán y serán sagrados. Entonces el Rebbe de Lubavitch explica una enseñanza que trae el Admur Tzemach Tzedek. El Tzemach Tzedek fue el tercer Rebbe de Lubavitch, que también se llama Menachem Mendel, y escribió un libro que se llamaba Or HaTorah, la luz de la Torah. En la Perashat Kedoshim, en la explicación del Tzemach Tzedek, sobre este pasuk, dice, lo que dijeron nuestros sabios en el tratado de Brajot sobre el pasuk Amizbeach Etz, en el verso que habla sobre el altar que es de madera, dice, cuando nosotros santificamos el pan, cuando decimos la braja, la última bendición de las comidas, decimos, y me dijo a mí, esta es la mesa que está frente a Dios. O sea, está haciendo una comparación entre el altar donde se hacían las ofrendas, tanto la ofrenda de los animales como la ofrenda del incienso, los dos altares, con la mesa en la que la persona come. Y dice el Tzemach Tzedek, todo el tiempo que el Beit HaMikdash estuvo, el Mizbeach, o sea, los korbanot que se traen sobre el altar, expía sobre el pueblo de Israel. Y ahora que el Beit HaMikdash fue destruido, la mesa del hombre, o sea, la comida que él come en esa mesa, expía sobre él. ¿Entendieron? Esta es una primera aproximación de cómo las cosas materiales, que aparentemente son completamente julín, ¿cómo se dice julín? Se lo escribo aquí porque después es interesante que lo vean todos. Shulchan es la mesa donde uno come. Shulchan. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo puede ser que las ofrendas de animales sagrados, puros, que se daban en el altar y que se quemaban y algunos se comían también en ofrenda a Dios, tienen que ver con la comida que uno pone normalmente en la mesa? Y ambas cosas expían, mejaper. Y hay que explicar la conexión que hay entre los asuntos, entre este pasuk que dice y se santificarán, con el tema de la mesa del hombre, de acuerdo con lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria en el tratado de Brajot, y que también viene en la explicación del Tzemach Tzedek en el libro Or HaTorah, en nuestra perashá.
porque todo esto que está hablando, todo lo que se hace, todo lo que está explicando aquí en el verso, está hablando de dos actitudes que se refieren a una sola santificación. Dice, Vitem Kedoshim, Vitkadishtem, Vitem Kedoshim. Y se santificarán y serán sagrados. Vamos a ponerlo de vuelta aquí. Y se santificarán y serán santos. No me gusta mucho la palabra santos, pero ustedes saben que se refiere a ser sagrado. Y luego dice, y serán santos o sagrados porque yo soy sagrado. Ya hablamos muchas veces de lo que significa la palabra sagrado, ¿verdad? Separado, santificado. Entonces dice, y se santificarán. Eso se refiere a las Maima Rishonim, las aguas primeras. ¿Qué es las aguas primeras? Cuando uno va a comer, uno hace Netilat Yadayim. ¿Es verdad? Uno cuando va a comer pan, hoy estamos comiendo matzah. Estamos comiendo matzah porque es Pesach Sheini, nosotros seguimos de todo el día. Ustedes allá donde se encuentren, si todavía no terminó el día, todavía pueden tomar un trozo de matzah, lavarse las manos y decir una bendición. Entonces, todo el tiempo está hablando de dos actos que se refieren a una misma santificación. Entonces dice, uno es el agua primera, con que uno se lava las manos antes de comer. Y luego la segunda, cuando se lava las manos para bendecir la comida en el Birkat Hamazon, cuando termina de comer. Y serán sagrados, dice el Pasuk. Esa es la segunda, que es cuando uno se lava las manos al final de la comida. Y el versículo dice, Ani Hashem Elokehem, y yo, porque yo soy Dios, tu Dios, vuestro Dios. Esa es una braja. Entonces se dice el Birkat Hamazon, la bendición final de las comidas. Y de esto se entiende que la mesa completa del hombre es la comida que hay sobre esa mesa, que sobre ella los sabios dijeron que eso es lo que expía, como los korbanot que expían en el Beit HaMikdash. Entonces, a través de que se santificarán y a través de eso van a ser sagrados. O sea, hay dos actos con los cuales se expía y con los cuales se es sagrado. A través de las aguas primeras y de las aguas finales. A través de la braja inicial y a través de la braja final. Y esta también es la conexión de la expiación que se hace a través de cuando uno come como corresponde, lavándose las manos al principio y al final de la comida. Sobre este tema, acerca de la santificación, de lo sagrado, y donde dice que Doshim Tiu sean sagrados, en la Torah, explica Rashi,
Dice Kedushim Tiu, dice, significa que estén separados de las aberraciones sexuales, de los actos sexuales no correctos, que estén separados, alejados del pecado, porque cuando se come de una manera que no es correcta, también se puede llegar a través de eso a hacer una vera, un pecado. Como dicen nuestros sabios de bendita memoria, cuando se llena el estómago, llenar el estómago produce todo tipo de cosas malas. Y por eso tiene que haber un tema de separación. De alejarse de lo que está malo para penetrar santidad cuando uno está comiendo. Y eso a través de las aguas iniciales y las aguas finales, como está explicado allí. ¿Por qué uno se santifica al lavarse las manos, por ejemplo? Cuando uno se lava las manos antes de la comida, se quita la impureza que uno adquirió con todas las tareas que hizo antes. En cambio, cuando uno termina de comer, aparentemente comió cosas, sin embargo, está escrito, los sabios dicen que uno se lava las manos para quitar, también se lava los bigotes, se lava la boca, los que tenemos bigotes, se lava la boca para quitar melach asdomim, la sal de Sodom. Hay muchas historias acerca de aquellos que no hacen Maim Aharonim y quedan con la boca con sal, con restos de la comida que tenían antes. Un segundito, no se me escapen. Sigamos. Entonces, las aguas finales son para eliminar esa sal, esa suciedad que quedó de haber comido. Y cuando uno termina de comer y se queda con la suciedad de la comida, es como algo salvaje, como algo impuro. Entonces es el asunto de las aguas antes y después de comer. Y está explicado allí, en el libro Ora Torah de la Admura Tzemach Tzedek, cuál es el tema de la expiación que hay en la mesa con la comida del hombre. Y se puede entender a través que uno entiende cómo es la expiación que hay en el altar. Porque respecto al altar, dijeron nuestros sabios, que el altar anula los malos decretos. Y atempera y amortigua y expía los pecados. Eso es lo que hace el Mizbeach, como dijimos recién.
Y de esto se entiende que la principal tarea del altar en el Beit HaMikdash es la expiación. Y entonces también se entiende de lo que dijeron en el Midrash, en las historias, historias que contaron los sabios, que Mizbeach es las iniciales de Mejilá, Zhut, Braja, Jaim. Los escribo aquí. Mizbeach tiene 4 letras, ¿sí? Mizbeach, la primera letra es Mem de Mejilá, quiere decir perdona. La Zain es Zhut, que quiere decir mérito. La Bet es Braja, que significa bendición. Y la Het es Jaim, que quiere decir vida. Entonces, esas son las 4 letras del santuario, dice, del altar. Entonces, el Mizbeach son las iniciales de esas 4 cosas, son las 4 acciones que realiza. Entonces, perdona, da mérito, bendice y da vida. Y la primera letra del Mizbeach es la Mem. Y es sabido que la primera letra de cada palabra es la que le da el contenido principal, el significado principal de la palabra. Entonces, lo principal es el perdón, la mejilá, que es la expiación. Y de todo esto se entiende que lo principal del Mizbeach es la expiación que hay en él. Y las 3 cosas agregadas, el mérito, la bendición y la vida, son como un agregado a lo principal. Y entonces así se puede entender lo que es la mesa del hombre, lo que es comer sobre una mesa. Y la explicación de este asunto es como se va a explicar, como explica a continuación en el Mamar, que todo el tema del servicio de los sacrificios, de las ofrendas en el altar, los korbanot, que se hacen sobre el Mizbeach, la idea es que sea servicio Avodat Abirurim. Vamos a poner todo esto en una página vacía, así tenemos lugar para... Oh, ¿qué pasa? Se me perdieron. ¿Están ahí todavía? Wow. ¿Hace mucho que se escapó todo? Qué susto. Pensé que se había terminado la clase. Un segundito. ¿Van siguiendo el hilo de lo que estoy diciendo? ¿Aló? No hace falta. Ya hice la clase. Ahora estoy en la clase mía. Chao.
Ana Miriam me acaba de llamar que acaba de terminar y estaba corriendo, entonces, como ustedes son tan buenos y me dejaron que haga la clase yo, entonces Ana Miriam no tiene que correr. Entonces, lo que quería era trasladar lo que estábamos escribiendo a un nuevo lugar. Así lo comenzamos de nuevo. Muy bien. ¿Está claro hasta ahora cómo hay un paralelo entre la mesa y el altar, entre la bendición inicial y la bendición final, entre las aguas iniciales y las aguas finales? Es todo un proceso para expiar. Y entonces, ahora trae otro concepto fundamental, y es que todo esto, todo el trabajo de los korbanot, las ofrendas, es lo que se llama Avodat Avirurim. El servicio de la depuración o refinación. ¿Qué significa esto? Significa separar lo bueno de lo malo, o lo malo de lo bueno. Ese es el trabajo que venimos a hacer aquí, Avodat Avirurim, que es la rectificación del pecado, como está explicado en Kabbalah y en Hasidut, que cuando uno se relaciona, cuando uno toca los asuntos del mundo, de este mundo material, todo lo que hacemos al interactuar con el mundo en que vivimos se llama Avodat Avirurim. O sea, porque todas las cosas materiales que no son sagradas se generan y reciben vitalidad de la Klipat Nova, como hablamos siempre, de la cáscara parve que puede ir para aquí o para allá, que está mezclada, que está compuesta del bien y del mal. Allí está mezclado el bien y el mal, que es el producto del pecado de Adán Arishon, que mezcló lo bueno y el malo en el árbol del conocimiento. Y cuando hacemos uso de aquellas cosas en nombre del cielo, separamos y diferenciamos entre lo bueno y lo malo, y lo purificamos, lo refinamos, separamos, Birurim quiere decir que separamos lo bueno de lo malo, y eso bueno lo elevamos. Al hacer eso estamos elevando esa cosa a la santidad. Entonces, más que sacar las impurezas, estamos agarrando lo bueno y las impurezas quedan, como en Shabbat. Durante la semana uno puede sacar lo malo de lo bueno, y entonces uno se queda con lo malo y lo bueno queda allí. En Shabbat uno tiene que tomar lo bueno y lo malo automáticamente queda separado. Entonces, hay veces que es así, hay veces que es así. A veces uno tiene que sacar lo malo de lo bueno, a veces tiene que sacar lo bueno de lo malo, así que puede ser como tú dices también. Entonces se libera la chispa divina que hay en esa cosa de la esclavitud dentro de las klipot. Y es sabido, dice el Rebbe, que en el altar hay dos tipos hay dos alimentaciones diferentes. Uno es lo que comen los Kohanim y los dueños de la ofrenda. Ustedes saben que cuando una persona trae una ofrenda,
se la entrega al Cohen, el Cohen hace todo el proceso y cuando se come una parte, hay partes que comen los Kohanim solamente, hay partes que también la come el dueño del Corbán que lo trajo. Y, o sea, todo eso es lo que come el hombre. Entonces, en especial, todo lo que come el Cohen, que por un lado come como ser humano, es alimentación humana, y por otro lado, él come por el lado de la santidad que él tiene, entonces hay dos aspectos en la alimentación. Uno come como ser humano, uno está comiendo como ser humano para alimentar su cuerpo, y otro come porque al comer está elevando eso a la santidad. Entonces, el Cohen al hacer eso es un intermediario entre la comida del altar y la comida que trae el Corbán. Nuevamente, puede ser, hay cosas que las come el Cohen, hay cosas que las come el hombre que trae, y hay cosas que las come el altar, hay cosas que se ponen en el altar y el fuego las consume. Entonces el dueño come como ser humano, el altar come como algo divino, y el Cohen es el intermediario que come cumpliendo las dos funciones. Entonces el altar es la alimentación desde arriba, que Akadosh Baruj Hu es como que él comiera, si se podría decir así, la parte que le corresponde de las ofrendas del mundo y que se queman ahí en el altar. Y sobre esto está dicho, Et Korbani Lachmi Leishai, y mi ofrenda, mi Corbán, es mi alimento en el fuego. Entonces, por eso los Korbanot son llamados pan, lechem, lachmi, es lechem sheli, mi pan. El pan es lo que se llama, es el símbolo, lo que representa todo alimento. Entonces el pan de Akadosh Baruj Hu son los Korbanot que uno pone en el altar. Y también está escrito sobre los Korbanot que son Reach Nihoach la Hashem. Vamos a poner esto aquí. Korbani Lachmi Le Ishi ofrenda es mi pan en el fuego. Y también está dicho que cuando uno ofrenda, tanto el alimento, tanto las ofrendas en el altar que se quema como en el altar del incienso, producen un reach nihoach la Hashem, un aroma agradable a Dios. Entonces tiene esas dos funciones. Esas dos cosas significa que Akadosh Baruj Hu está disfrutando, está alimentándose de eso que nosotros ponemos en el altar. Le producimos un placer, le producimos una Nachat Ruach. ¿Por qué? Porque Él dijo y nosotros cumplimos su voluntad. Esa es la máxima voluntad, ese es el aroma que siente. Él siente el aroma y se alimenta de que lo que el judío hace, lo que Akadosh Baruj Hu le ordenó que haga. Y está explicado sobre esto, que respecto a estos dos asuntos, que está la comida en tanto hombre y la comida que es sagrada para Dios,
tal como están en forma literal en el altar, también hay dos tipos de servicio espiritual en la mesa del hombre, que se parece al Mizbeach. ¿Por qué estamos explicando lo que significa todo esto en el Mizbeach, en el altar? Para saber que cuando nosotros nos sentamos en la mesa, estamos haciendo lo mismo. Y está explicado en el libro Tolaat Yaakov, y en otras historias, que es la mesa del hombre, que la mesa del hombre es parecida al altar, justamente por estos dos asuntos. Uno, por el tema de la tzedaká que hay en la mesa, y segundo, por la Torá que hay en la mesa. Entonces acá está agregando otros dos aspectos. Está viendo cómo esos dos aspectos se pueden ver de distintas maneras. Cuando uno come, está el asunto de tzedaká y está el asunto de Torah. ¿Qué significa eso? Porque cuando uno tiene su mesa y invita a las personas que necesitan comer a su mesa, entonces eso está haciendo tzedaká, lo que se llama Achnasat Orhim, Agasahar al invitado. ¿Y por qué también la Torah? Porque cuando uno está en la mesa tiene que decir palabras de Torah. ¿Por qué estas dos cosas? Entonces, estas dos temas de Tzedaká y Torah son paralelas, corresponden también al tema de la comida en el altar. Porque el tema de la comida del hombre en la mesa es a través de recibir invitados, que con ellos hace Tzedaká. Y como está escrito en la Gemara, en el Tratado de Brajot, que a través de que el shulchan de la persona expía sobre él, como el Mizbeach. ¿Por qué? Porque a través de eso está dando tzedaká. Como decimos cuando ponemos tzedaká, también decimos dos frases. Una es que la tzedaká salva de la muerte. ¿Qué significa? Que expía, perdona. Incluso si no va a venir, si no hay invitados, el hecho de cuando uno pone la mesa y uno tiene intención de poner algún lugar vacío, como diciendo posiblemente venga a invitados a comer de la comida que yo estoy preparando. Y más todavía si vienen invitados, todo el tema de recibir, solo preparar la mesa para que la gente venga a comer ya es un acto de tzedaká, pero si trae invitados y busca invitados para que vengan a comer, no solamente en Shabbat, sino en todo momento, también es un acto enorme de tzedaká. Incluso, dice la Torah, dicen los sabios, si la persona que viene a comer no es pobre, de todas maneras, en ese momento que está sentado en nuestra mesa, él necesita comer. Entonces nosotros estamos ayudando, él necesita del dueño de la casa para poder comer, porque está allí, no está fuera de su casa. Entonces cuando uno está fuera de su casa, uno se siente como un pobre, entonces se cuenta como esa recepción de los invitados como una tzedaká. Y más todavía, dice el Rebbe,
así como está escrito en la Gemara, del mérito tan enorme que tiene la tzedaká de la mujer. ¿Cuál es la diferencia entre la tzedaká que da la mujer y la que da el hombre? La mujer, cuando prepara la mesa, prepara la comida y la pone en la mesa, lista para comer. Y eso es lo que se llama que da de comer al pobre. No solamente con hechos y trabajos, sino que da la comida lista para comer. La persona que se sienta no tiene que realizar ningún trabajo, solo tomar el alimento y comerlo. En cambio no es así con el hombre, porque el hombre prepara la comida. Cuando el hombre le da una tzedaká a un pobre, no le da un alimento, sino que le da dinero, le da una forma de conseguir el alimento, y el pobre lo tiene que preparar. Esto no quiere decir que sea algo malo, pero está diciendo acerca de la importancia, el mérito mayor que tiene la tzedaká que da la mujer con respecto a la tzedaká que da el hombre. Y en general, todo lo que da la mujer es más adecuado a aquel que lo está recibiendo, porque la mujer busca satisfacer la necesidad inmediata de la persona. El hombre, con su mentalidad más espiritual y menos material, en el buen sentido, piensa en el futuro y piensa cómo mejorarlo, incluso a veces se demora más y tarda hasta que da y busca distintas cosas. La mujer dice, esta persona está acá, necesita algo, toma, comelo, no tenés nada que preocuparte. Y todo esto es respecto a la tzedaká que está en la mesa, que se le da la comida preparada, y más todavía, que también la tzedaká de la mujer a pesar de que son cosas que se dan, que la mujer da cosas que están más cercanas que el placer que uno recibe con el dinero, pero con el dinero uno tiene placer porque sabe lo que va a comprar después, pero el dinero en sí mismo no le sirve para satisfacer sus necesidades. La mujer le da algo que puede satisfacer su necesidad inmediatamente. Entonces, le da pan, en cambio el hombre le da trigo o harina, con lo cual cocinar, que necesitan un esfuerzo para poder comer. En cambio, cuando la persona va a la mesa, ahí en la mesa la comida está preparada. Ese es el tema del shulchan y de la mesa. Se recibe provecho inmediatamente. Y entonces acá se entiende cuál es la grandeza de la tzedaká que se da en la mesa. Y más todavía, la tzedaká que se da en la mesa tiene otra ventaja más. Hasta ahora entendieron la importancia que es que darle a la persona comida, algo que necesita, y no solamente eso, sino que se le da algo que está preparado, listo para comer, no tiene que hacer un esfuerzo, como la tzedaká en general. Y hay otra cosa más todavía, que posiblemente es lo más elevado, que no es que una persona va y compra un pan y se lo da a la persona, sino que le da de su propio pan, lo invita a su propia mesa, y ahí en esa mesa está su propio pan, la comida que él mismo va a comer. Él va y la persona que come del propio pan de la persona que le está dando. Y entonces esto tiene un mérito muy elevado, como está escrito. El buen ojo es el que va a bendecir, que va a ser bendecido, porque dio de su pan al necesitado, y justamente dio de su propio pan. Eso se llama tener buen ojo, mirar bien a la gente.
Cuando uno ve a alguien necesitado, no busca darle lo que le sobra, sino que le da de lo propio que es suyo. Eso se llama tener un buen ojo. Y el asunto de la comida sobre el altar, que recibe a Kadosh Baruj Hu, todo esto es con respecto al hombre. En el altar, ¿quién recibe el alimento? Es a Kadosh Baruj Hu, como si fuera, que come del alimento del judío que va a hacer la ofrenda. Y ahí es donde interviene el segundo aspecto, que es la Torah. Que Akadosh Baruj Hu recibe el alimento de la Torah que la persona dice. ¿Por qué? Porque la Torah es la sabiduría y la voluntad, es el deseo que Akadosh Baruj Hu puso para la creación. Y por eso la comida, la Torah que está allí en el altar, se llama Lahmi Leishi, mi pan sobre el fuego. ¿Qué significa que es mi pan sobre el fuego? Que puso mi pan, puso el alimento que es mío, que es la Torah. No puso de otro, sino que es lo mío me está poniendo a mí. Lo que yo deseo, que es mi voluntad y mi sabiduría que yo le di, Él me lo está poniendo ahí. Entonces, después, ¿qué significa esto? Que cuando uno estudia Torah y penetra dentro de la persona que estudió, como la comida material que entra dentro de los órganos del cuerpo, como está escrito que el pueblo de Israel se alimenta de las palabras de la Torah. ¿Qué significa que se alimenta? Que así como el alimento penetra y forma parte del cuerpo de la persona, las palabras de la Torah pasa lo mismo. Es la sabiduría de Dios. Y es sabido que la Torah y Akadosh Baruj Hu son uno. Entonces uno, al decir palabras de Torah, al estudiar y hacer que esa Torah se transforme en parte de uno, está haciendo que Akadosh Baruj Hu. Entonces cuando uno pone a esa Torah en la mesa, al hablar la palabra de Torah, está poniendo a Kadosh Baruj Hu de su mente, de su intelecto, está poniendo a Kadosh Baruj Hu allí arriba. De manera tal que se hace ese alimento, esa Torah que él estudió, se hace parte inseparable de su cerebro. Así como el alimento se hace parte de su sangre, así también el alimento se hace parte de su cerebro. Sí, vamos a llegar al final en esta clase. Se hace parte de su carne. Vamos a hacer un pequeño intervalo para que ustedes mediten en esto que acabamos de estudiar. Y luego vamos a terminar esto, que como les digo nuevamente, esto es para que entiendan por qué estamos estudiando el Arizal. ¿Ok?
bien, vamos a ir a la segunda parte y la última. Entonces decíamos que la tzedaká y las palabras de Torah son el alimento que uno le da a Kadosh Baruj Hu, porque cuando la persona estudió de tal manera que eso que estudió penetró y se hizo parte de sí mismo, entonces al decir las palabras de Torah es como darle el pan de uno al que está, al invitado. En este caso, ¿quién es el invitado? Es Kadosh Baruj Hu. Y entonces esto es como cuando venían las personas y se ponían al lado del altar y se paraban y entregaban la ofrenda y las personas leían de la Torah el Maaseh Bereshit, o sea, los 6 días de la creación, que este es justamente todo el asunto del estudio de la Torah, que ponerse frente al altar mientras se hacían las ofrendas, se recitaba y se leía todo cómo Dios creó el mundo en los 6 días, que son los 10 acepciones, los 10 dichos que están en la Torah, con los cuales Akadosh Baruj Hu creó el mundo. ¿Por qué? Porque está dicho, como dijeron los sabios, que Akadosh Baruj Hu miró en la Torah y así creó el mundo, como el ingeniero que mira en el plano, y de acuerdo a cómo está en el plano, crea el edificio. Entonces, cuando se está haciendo el Corbán y se lee el plano de la creación, se está mostrando cuál es todo el objetivo. Y así lo mismo en la mesa de la persona, que si se hace de acuerdo con un orden y con palabras de Torah, es como aquellas personas que se ponían al lado del altar en el Beit HaMikdash y leían el Maaseh Bereshit, como está escrito en la Torah. Y más todavía, el estudio mismo de la Torah, y no solamente decir palabras de Torah, sino estudiar Torah en el transcurso de la ciudad, de la ciudad, de la comida, se cuenta como si se estuviera ofrendando korbanot, ofrendas, y se estuviera comiendo en el altar, como está escrito en la Haggadah, en los libros sagrados, y en la Mishnah de Pirkei Avot, el capítulo 3, que estudiamos este Shabbat justamente. En esa Mishnah 3 del capítulo 3 de Pirkei Avot dice que la persona, a través de que dice palabras de Torah en la mesa, a través de esto se llama la mesa que está frente a Dios. Ze Ashulchan Asher Lifnei Hashem, que es lo que decimos también al final, al principio de de la última bendición de las comidas. Significa que este es el altar, la mesa esa donde comimos. Y como dice la Mishnah, 3 que comieron sobre una mesa y no dijeron palabras de Torah, etc., es como si hubieran comido de algo muy feo de los muertos. Pero aquellos que comieron, 3 que comieron sobre una mesa y dijeron palabras de Torah, es como si hubieran comido en la mesa de Akadosh Baruj Hu, o sea, en el altar, como está dicho, Vaidaber Elai Zea Shulchan Asher Lifnei Havaya, y me dijo a mí, esta es la mesa que está frente a Dios. Y esta es la manera en que la mesa de la persona que come se considere como un altar. Entonces, ahora empieza la parte en que
se empiezan a entender algunas cosas. Entonces, de acuerdo a esto que se explicó antes, que todo el tema de la mesa de la persona es el servicio de Birur, identificar qué está bien y qué está mal y separar una cosa de la otra. La comida material entonces es Abodata Birurim material, que es el trabajo que uno hace constantemente en el mundo, no solamente al comer. Y de esa manera se elevan las cosas a la santidad. ¿A través de qué? Entonces habíamos dicho, a través de la Tzedaká, que tiene distintos matices, y del estudio de la Torá, que también tiene distintos matices, y sobre todo cuando esto se produce en la mesa de la persona cuando va a comer. De esto se va a entender algo que ustedes posiblemente no pensaron. Porque dice, en vez de decir, en vez de que esto se llame la comida, o una cena, o un almuerzo, se dice la mesa. ¿Por qué no se dice todo el tiempo la mesa del hombre? Porque la mesa en sí misma no es el trabajo, sino que es el lugar donde se ponen las cosas. Teóricamente no se entiende, dice el Rebbe. Se podría haber dicho su seudá es la comida de la persona. A través de comer, eso expía. ¿Por qué se dice shulchan? Antes habíamos escrito acá shulchan por el motivo que todo lo que estamos hablando viene a esto. ¿Sí? Shulchan. Pero el shulchan tiene una intención de utilizarlo para comer. Y a través de eso de darse de acá y estudiar la Torá, que vienen con comer arriba de la mesa. Entonces todo ese tema de comer y darse de acá y estudiar Torá se llama shulchan. Y también en el Tratado de los Padres, en Pirkei Avot, no se entiende por qué está dicho 3 que comieron sobre una mesa. Y no, como está dicho generalmente, 2 que se sientan. Cuando está dicho 2 que estudian Torah, dice 2 que se sientan a estudiar Torah, pero ahí no se habla de mesa. Porque acá, cuando se dice 3, se dice mesa. El asunto es, como se explica luego más adelante en el Mahamar, en el discurso jasídico del Tzemach Tzedek, que es lo que está estudiando el Rebbe aquí, en el libro Or HaTorah, ¿por qué entonces se menciona específicamente la palabra shulchan? Porque esta tarea, este servicio de Tzedaká y de Torah, alude a la palabra shulchan justamente, como está explicado allí, que la palabra shalach también significa, si ustedes se fijan aquí, la raíz de la palabra shulchan es ¿cuál es la raíz de la palabra shulchan? Ustedes que son expertos en el idioma hebreo, Shin Lamed Nun, Shin Lamed Het. No, shulchan, la Nun es agregado, como Mishkan, como todo lo que termina en Nun, que se refiere a un objeto para utilizar, pero la raíz de esta palabra es Shin Lamed Het, que es Shalach, y en arameo
Shalach quiere decir jereb, quiere decir espada. Espada o lanza. Espada. Esa es una de las acepciones de espada. ¿Qué tiene que ver la espada con todo esto? Explica el Tzemach Tzedek que todo el tema de la espada o un instrumento que es para luchar, y justamente esta es la conexión del servicio de comer de la persona. Como dice el Zohar, comer pan sobre la espada. ¿Qué significa comer pan sobre la espada en el Zohar? Ustedes se imaginan, cuando el soldado está en la batalla, no tiene tiempo de prepararse ni sentarse en una mesa, come sobre la espada, tiene la espada en la mano y se sienta un segundo a descansar y sin soltar la espada está comiendo su pan, se sienta a comer. Entonces acá hay otra sección de Shulchan que es el tema de, como dice el Zohar, que el soldado se sienta a comer y come sobre su espada. ¿Qué significa esto en el servicio de Dios de la persona? Que el servicio, el trabajo o abodá espiritual de la persona en la comida tiene que ser de una manera de guerra. Milhamá. Y voy a escribir la palabra Milhamá porque acá hay algo interesante. Milhamá. ¿Cuál es la raíz de la palabra Milhamá? Por de pronto, ¿qué quiere decir Milhamá? ¿Qué quiere decir Milhamá? Quiere decir guerra. ¿Y cuál es la raíz de la palabra Milhamá? Lejem. Cuando se escribe la raíz se pone con la mem común, pero lejem se escribe con la mem sofit, por supuesto. Lejem, que es pan. La raíz de la palabra Milhamá, guerra, es pan. ¿Qué significa eso? Que cuando uno come tiene que sentir, tiene que comer de manera de guerra. ¿Cuál es la guerra? Milhemet Avirurim. La guerra de la depuración, de la refinación del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno se está refinando, está preparando el pan para comer, tiene que ensuciarse con las cosas del mundo. Extraer el pan de la tierra, cuando la persona extrae el pan de la tierra, significa que Kadosh Baruj Hu mandó a la persona a inmiscuirse con las cosas materiales de este mundo, y la persona se relaciona con la maldad que hay en el mundo. Porque cuando uno separa lo bueno y lo malo, tiene que agarrar lo bueno con una mano y lo malo con la otra, separarlo, a veces tiene que luchar, tiene que
pelear contra eso y se ensucia, se mete en el mundo material donde está mezclado lo bueno y lo malo. Y por eso esto los sabios lo llaman Milhamá Ruhani, una guerra espiritual, que es para depurar los alimentos. Entonces, cuando uno come solamente para llenarse el estómago, eso es como aquel que come y no dice palabras de Torah, está comiendo solamente para ocuparse de las cosas materiales y sin importar qué es lo que está comiendo, solamente para llenar el estómago, sin tener la intención de refinar el mundo. Y por eso es la parte literal de esto del Shulchan es la espada, porque todo el tema de comer es refinar el mundo y eso es una guerra. Y la segunda acepción de Shalach es Ish Shalcho. ¿Qué significa? Presten atención porque esto es muy importante. Ish Shalcho, una persona enviada. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? ¿Para qué se lo envió? De ahí viene la palabra Sheliach. Tiene la misma raíz de Shulchan y de Shalach, de mesa y de espada. Enviar. Sheliach, que es un enviado. ¿Para qué? Para separar, para depurar lo malo de lo bueno, para separar entre lo espiritual, que es lo bueno, y lo material, que es lo malo, y elevarlo a su raíz, en la santidad. Entonces por eso Shalach es de Shlichut, de tener una misión. Y entonces dice el Rebbe que toda la intención del refinamiento, de Birurim, de la depuración del alma aquí abajo, de investirse dentro de un cuerpo material en este mundo y venir a tomar contacto, Karov, también hay otra palabra interesante, Karov, que es de Korban, quiere decir acercar, y lucha en hebreo tiene la misma raíz que es Krav. Según lo que veo aquí, me faltan 20 minutos, ¿es verdad? ¿Ustedes ven 5? Yo veo 20. Ok. En estos 20 minutos vamos a tratar de terminar esto que estamos hablando, pero
estamos empezando a ver cómo las palabras empiezan a tomar sentido, y empiezan a tomar sentido todo lo que es nuestra vida. Entonces, el alma es enviada a investirse dentro de este cuerpo para separar lo bueno de lo malo en una lucha con el Yetzer Hara y una lucha en el campo de batalla, en la mesa, en cada uno de los lugares donde se encuentre, de separar, de revelar lo espiritual que hay en las cosas materiales y elevarlos a la santidad. Entonces esa es la misión del alma, que es hacer para Dios una dirá de Betachtonim, dirá Betachtonim, una morada en los mundos inferiores. Ese es el cometido de la lucha. Y por eso todo el trabajo espiritual que estábamos diciendo antes, del estudio de la Torah y la Tzedaká, se hace en el Shulchan, porque el Shulchan, la mesa de la persona, es justamente esa batalla con la espada, Milhamá, para comer el pan sobre la espada. ¿Se dan cuenta todas las cosas que uno va asociando? Y por eso dice, y me dijo a mí, esta es la mesa que está frente a Dios, Zeh Shulchan Asher Lifnei Hashem. ¿Qué quiere decir? Que ante Dios, ahora empieza con otro asunto que tiene que ver con el nombre de Dios, y el Rebbe pasa cuánticamente a otro estado. Acá empieza a tomar las palabras en un sentido más profundo y cabalístico. Dice, esta es la mesa que está ante Dios. Zeh Shulchan Asher Lifnei Hashem. Entonces dice, ¿qué es Hashem? El nombre Havaya, ¿no es cierto? Yud-Kei Vav-Kei. ¿Qué significa ante Dios? Que está por encima del nombre de Havaya. ¿Qué significa por encima? Nosotros habíamos dicho que hay distintas formas de significado de lo que es antes. Cuando uno dice que una cosa está antes que la otra, quiere decir que está en un nivel superior. ¿Y qué es lo que está antes del nombre de Dios? Dice que este es el Shulchan, esta es la mesa que está frente a Dios. Quiere decir que está antes que el nombre de Dios. ¿Qué es el nombre Havaya? Es la primera revelación de la línea que entra en el vacío después de la contracción. ¿Y qué es lo que está antes? Lo que está antes es la contracción. Quiere decir que a través del trabajo de la depuración de las cosas de este mundo, se revela en este mundo material la divinidad, el Elokut, que está por encima del nombre de Dios. O sea, la luz Ein Sof, exactamente, que está por encima del nombre, porque todo nombre, por más que sea el nombre más elevado de Dios, es algo externo. En cambio, la luz infinita de Dios, como dice Tanya, y como dice el Tanya, es lo que está por encima de todo nombre, es aquello que es la esencia que no tiene nombre. Como está explicado
con respecto a lo que está escrito respecto a Yom Kippur, ante Dios se van a purificar. Lifnei Abaya Titaru. ¿Qué significa Lifnei Abaya Titaru? Ante Abaya, en realidad la traducción literal sería antes de Abaya, se purificarán. En el día Yom Kippur, ante Dios se van a purificar. ¿Qué quiere decir ante Abaya? Que se van a purificar por encima, frente a la luz infinita de Dios. En el mundo donde todo es divinidad, donde está la raíz de la purificación, que está por encima del nombre Abaya. Por eso el día de Yom Kippur expía los pecados. Habíamos dicho que alguna vez que el mismo día de Yom Kippur hace expiación, incluso si la persona no cumplió y no sabe que existe el Yom Kippur, el solo hecho de que existe el día de Yom Kippur expía por toda la creación. Y agrega otra cosa importante el Rebbe. Por eso el día de Yom Kippur expía sobre los pecados, porque los pecados y las manchas afectan solo a los niveles que están por debajo del nombre de Dios. Pero todo lo que está por encima de Dios, no existe el pecado, no está tocado por el pecado. Y allí el judío se mantiene unido y pegado a Kadosh Baruj Hu en esencia y interiormente, desde lo profundo de su alma. También si pecó, Dios no lo permita. También con respecto a esto, entonces, Abaya es de la palabra hacer existir. Meave. Habíamos dicho que ¿qué es el nombre Abaya? Abaya es todo el hecho de que sea. Dios dijo sea esto, sea lo otro. Ye es el verbo que tiene que ver con el nombre Abaya. Nosotros no lo podemos traducir porque el hombre, el ser humano en este mundo no existe algo así, que exista algo a partir de la nada. Pero Abaya es la transformación de algo a partir de la nada. Entonces, todo aquello que tiene que ver con la existencia de los mundos, tiene que ver con el ocultamiento y con el pecado. Entonces, todo aquello que está por encima de eso, está por encima, no tiene ningún pecado. Así el pueblo de Israel, cuando trabaja en el servicio de la depuración, Avodat Virulim en este mundo, ocupándose de las cosas materiales, los asuntos del mundo, que es donde está mezclado lo bueno y lo malo, que es el tema que se está tratando aquí, que es ejemplificado en el tema de la comida, tiene la fuerza, el pueblo de Israel, a través de este trabajo, de traer, de revelar en este mundo la divinidad que está por encima del nombre de Bahía. Por eso cuando nosotros en Kabbalah estudiamos todos los aspectos de la creación y de los mundos, lo referimos al nombre de Bahía, que es el aspecto más elevado, pero dentro de la creación, después de la contracción. Por encima de eso está la esencia infinita de Dios. Y por eso está dicho, esa es la explicación interior de y se santificarán y serán santos. Veitkadishtem, veitem kedoshim. Ki ani Hashem, ki ani Abaya. Y se purificarán y se santificarán y serán santos porque yo soy Abaya, vuestro Dios. Y dijeron los sabios, de bendita memoria, sobre el pasuk, santos serán porque yo soy santo, que pueden llegar a ser como yo.
Entonces, acá vemos el significado interior de lo que quiere decir, se santificarán y serán santos. ¿Qué significa? Que si ustedes van a hacer esto que estamos explicando ahora, van a trabajar para refinar el mundo, van a llegar a ser santos como yo. ¿Acaso se puede decir que una persona, un ser humano, puede llegar a ser tan sagrado como Akadosh Baruj Hu? Dice el Talmud acerca de que Kadosh Ani, porque yo soy santo, que mi santidad, mi sacralidad está por encima de la sacralidad. Ustedes son sagrados, pero no se puede comparar con mi sacralidad de Akadosh Baruj Hu. Y está explicado en otro lado, la explicación de esto, que la santidad de Akadosh Baruj Hu es por encima y suprema, sin ninguna comparación, con la santidad del pueblo de Israel. Y hay otra explicación, que la santidad que está por esa santidad que está por encima proviene y deriva, o sea, esta sería una aplicación opuesta, que la santidad y la sacralidad que está por encima, ¿de dónde deriva? De que ustedes se santificaron, que el pueblo de Israel se santificó. Entonces, a través de que el pueblo se santifica, produce, como si fuera, que Akadosh Baruj Hu es santo. O sea, a través del trabajo del pueblo de Israel. Esta explicación está en Hasidut. Y por eso dice, ustedes se santifican a ustedes, si el pueblo de Israel aumentan en santidad, en esencia, yo los elevo a ustedes como si fuera que me hubieran hecho santo a mí, que me hubieran hecho sagrado a mí, a Kadosh Baruj Hu. O sea, que el pueblo de Israel aumenta la sacralidad todavía por encima del nombre de Dios. Hace que la luz infinita sea todavía más elevada. Y a través de eso ellos mismos se elevan. Y a través de esto se produce a través del trabajo en el shulchan, el trabajo en la mesa, a través de la alimentación, como se explicó antes, que comprende dos asuntos, Sedaká y Torah, porque a través de estos dos asuntos hace que la persona se haga socia con Akadosh Baruj Hu en el acto de la creación. Akadosh Baruj Hu creó, y a través de que la persona refina esa creación, se hace socio, y más todavía, que no solamente que perfecciona la creación, sino que le agrega una espiritualidad que está por encima de la creación misma, a través de que él trabaja en las cosas de este mundo. Produce una revelación de divinidad de un nivel que está por encima de lo que es la revelación de los mundos. Como dijimos antes, que mi santidad, la santidad de Akadosh Baruj Hu, está por encima, la santidad esa que está por encima se produce a través de que se produce una santidad, una santificación aquí abajo, a través del trabajo del pueblo de Israel. Y eso es lo que significa Lifnei Havaya, ante Dios, que está por encima del nombre de Dios y de la creación. Y entonces, todo este asunto de la revelación y la santificación que se produce a través de esto es a través de la Torah, en principal medida,
Porque Israel, a través de que hay otro punto más. A través de que el pueblo de Israel estudia la Torá y la hace parte de su cuerpo material, la hace parte de sí mismo, produce revelaciones y novedades en la Torá. Aumenta más todavía como si fuera aquello que Akadosh Baruj Hu tenía planeado. Y a través de eso producen novedades y revelaciones nuevas en la Torá. Y no solamente eso, como si esto fuera poco, no es que producen revelaciones a partir de ese momento, sino que producen revelaciones y novedades en el pasado. O sea que esa misma Torá que Akadosh Baruj Hu la dio ahí en el monte Sinaí, a pesar de que la dio allá, ya en ese momento la dio con las novedades y los agregados que van a tener en el futuro. Y así empieza el Pirkei Avot. ¿Cómo empieza el Pirkei Avot? Moshe recibió la Torá del Sinaí. ¿Qué significa esto? Explican los comentaristas que todo aquello que un Talmid Jajam, un Talmid Batik, un sabio de la Torá, en el futuro va a revelar, durante todas las generaciones, todo fue ya dado a Moshe en el monte Sinaí. Pero de todas maneras, la revelación de esos asuntos que Moshe todavía no los dijo, pero que los recibió allí, es un asunto nuevo que se produce, se revela a través del sabio, del estudiante avesado, que esas son todas las revelaciones nuevas que trae la Torá. Y ese es el mérito especial que tiene Israel, que influyen sobre la Torá y producen cosas nuevas. Y a través de esto produce que cada uno y uno de Israel, incluso aquellos que no tienen la capacidad de revelar cosas nuevas en la Torá, como Israel son las iniciales de Yesh, Shishim, Rabot y otra Torah. Israel, las palabras Yud, Shin, Reish, Aleph, Lamed, son las iniciales de hay 600.000 letras en la Torah. Eso significa que cada uno de Israel tiene una letra allí en la Torah. Hay una letra que le corresponde. ¿Qué significa esto? Que cada uno tiene la obligación y tiene la capacidad y el mérito de revelar su parte en la Torah, que es esa letra a la cual que tiene la capacidad de revelar. En general tiene que ver con toda la Torah, no solamente con esa pequeña porción que le corresponde, porque la Torah es toda una sola, todos los detalles son una. Entonces, a través de que a él le corresponde una pequeña parte de la Torah, como toda la Torah es una sola, entonces también tiene pertenencia a toda la Torah. Y una pequeña revelación en la Torah es una revelación en toda la Torah. Y en esencia, cuando uno agrega en una punta, está agregando en todo.
por ejemplo, cuando yo tengo un palo y le agrego una porción más en la punta, no estoy agregando solo a la punta, estoy agregando a todo el palo, por decir un ejemplo burdo. Y esto es también lo que está escrito de todos los Bejol Banaich Limodei Abaye, Berrab Shalom Banaich. De todos tus hijos hay una enseñanza de Dios, de Abayá. Y hay una gran paz en todos tus hijos, porque todos tus hijos, todo el pueblo de Israel, sea quien sea, si tiene mucha Torá o tiene poca Torá, ellos son estudiosos de Abayá. Porque toda la pertenencia del pueblo de Israel con la Torah no tiene ninguna condición, sino que es una conexión esencial entre la Torah y el pueblo de Israel y Dios, y no depende de si pecó o no pecó, si sabe mucho, si sabe poco. Pero de todas maneras todo este asunto se revela más. Entonces la importancia especial del pueblo de Israel como estudioso de la Torá. Y esto se va a ver revelado en el futuro por venir, como está escrito. Porque y todas tus actividades serán tu arte, y todos, porque todos tus reyes serán, está escrito, ¿dónde? Ishayahu 49:23, después van a ver mejor la traducción, en Ishayahu 49:23, véanlo de un lugar kasher, está escrito, y todos tus reyes serán tus artistas, y todos tus ministros serán los que te alimenten, porque entonces en los tiempos del Mashiach, dice Ishayahu Anabí, no va a haber en el mundo guerra y no va a haber venganza y competencia, que son justamente las cosas que se oponen a la paz entre los hermanos, y se va a revelar en la gloria de Dios, y toda sangre va a haber junta, toda carne va a estar viendo junta, porque no va a haber ningún ocultamiento ni escondite de la divinidad, y entonces se va a transformar los pueblos, todos van a tener una sola lengua clara, y todos van a leer el nombre de Dios, el nombre de Dios, para servirlo hombro con hombro, todos juntos, de buena voluntad y asociándose. Y por eso también allí en los tiempos del Mashiach, que aquí estamos terminando con la conclusión y la bendición a su vez que nos está dando el Rebbe, y explicando lo que a consecuencia de todo el trabajo nuestro, cómo va a ser en los tiempos que todo esto trae, los tiempos del Mashiach. Y también entonces van a existir los pueblos del mundo, y todos ellos se van a anular a Kadosh Baruj Hu, como está escrito, y van a venir los extranjeros y van a apacentar, van a ser los pastores de tu rebaño. En cambio Israel, que es lo principal, se va a revelar que Israel es el hijo primogénito de Akadosh Baruj Hu, que son los hijos
de Dios, y por lo tanto que son parte de Dios en lo alto tal cual, como está dicho que el alma del judío es parte de la esencia infinita de Dios en lo alto tal cual, y todas estas cosas van a estar reveladas a todos los pueblos, y más todavía, dice el Rebbe, que el pueblo de Israel, en relación con Akadosh Baruj Hu, van a ser los herederos y van a estar heredando tal cual, así, porque en el momento que el heredero recibe el testamento, él ya es el heredero y ya es el que tiene, es el poseedor de aquello que va a heredar, que está por, y eso va a estar por encima de la relación de padre e hijo, o sea, van a ser todo uno, que a pesar de que la relación de padre e hijo es una relación muy cercana, de todas maneras, estamos hablando de dos cosas separadas, padre e hijo, uno separado del otro. En cambio, en ese momento se va a revelar que Akadosh Baruj Hu y las almas de Israel van a ser todo uno, no dos cosas separadas que se juntan. En la redención verdadera y completa a través del Mashiach Tzidkeinu, pronto en nuestros días, amén, tal cual. Entonces, Beshat Hashem, que vamos a hacerle Jaim para que esto no solamente se revele pronto, sino que ya esté revelado dentro nuestro. Que todo el estudio de la Arizal y todo el estudio de todas las cosas que hacemos no sean simplemente una elucubración intelectual, no sea simplemente una forma de ser más inteligentes o mostrar cómo somos grandes cabalistas, sino que todo esto, Bezrat Hashem, sirve que cada uno y uno de nosotros reconozca y pueda comprender cuál es su verdadera tarea en este mundo, que es la de que en cada momento uno tiene que luchar y tiene que estar como un soldado al pie de la espada, preparado para revelar en cada una de sus acciones, en cada una de su respiración, en cada uno de sus actos, sea cual sea, cada uno de esos segundos tiene que ser utilizado para el objetivo de la batalla. Y todo el tiempo que nosotros tenemos odio, o tenemos competencia, o tenemos sentimientos negativos, en ese momento estamos dejando de luchar, estamos siendo vencidos por el enemigo, estamos bajando la espada y dejando que el enemigo los venza. Entonces, constantemente tenemos que estar en esa batalla y saber que como cuando era la batalla frente a Amalek de Gematria Safek, duda, cuando el pueblo, cuando Yoshua y Aarón sostenían las manos de Moshe para arriba, entonces el pueblo de Israel vencía. Y cuando bajaban las manos de Moshe, entonces el pueblo de Amalek vencía. Por suerte, Akadosh Baruj Hu hizo que las manos de Moshe se mantengan altas por el trabajo de los Talmidei Jajamim, y el pueblo de Israel venció a Amalek. Entonces, la idea es que cuando nosotros nos aferramos a Moshe, al Rebbe, al sabio, a la Torá que Akadosh Baruj Hu nos dio, estamos levantando los brazos de Moshe y estamos cumpliendo la batalla, estamos ganando en la batalla. Bezrat Hashem, agregamos otros 6 minutos porque queremos compartir una melodía. Ya llegamos a las 2 horas. Pero como ustedes son
parte de la familia y más todavía. Como decía recién el Rebbe, no son dos cosas separadas, sino que somos todos uno. Este Shabbat estuve leyendo esta sijá del Rebbe, que ya también la había leído hace muchos años y ahora la volví a leer y dije, esto tiene que ser entregado también a todos ustedes. Como yo les digo, es importante que todas las cosas que estamos enseñando tengan su aplicación práctica y sirvan para reforzarlos a ustedes en el trabajo que hay que hacer. Entonces, a pesar de que tenemos que revelar la espiritualidad y a Kadosh Baruj Hu acá en este mundo, el trabajo es con las cosas materiales. El mundo material es el campo de batalla nuestro. Los esperamos durante la semana en todas nuestras clases. Que sean todos bendecidos desde la tierra de Israel y con Mashiach Now.